Buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida al Webinar Series Diseñando y Pensando 2020. En esta ocasión, con la charla titulada El fenómeno cohousing, alianza ambiental en tiempos de cambio, a cargo del doctor Emanuele Giorgi. En las ciudades contemporáneas se está viendo cómo las experiencias de vivienda compartida son capaces de revitalizar tejidos urbanos estériles y promover prácticas sostenibles hacia la sociedad y el medio ambiente. El cohousing se demuestra siempre más como respuesta en la microescala a los desafíos de la macroescala, planteados por la degradación ambiental y por el individualismo de la sociedad. El doctor Emanuele Giorgi es profesor de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey en Chihuahua y desarrolla actividades de docencia e investigación sobre los temas de comunidades y desarrollo territorial sustentable. Tiene un doctorado en Ingeniería Civil y Arquitectura obtenido en la Universidad de Pavía en Italia, con un supervisor de la Tongji University de Shanghái, China, con una investigación sobre las comunidades y la relación contemporánea entre la humanidad y el ambiente. En los últimos 4 años presentó los resultados de sus investigaciones en 20 conferencias internacionales y publicó 8 artículos en revistas indexadas. Actualmente trabaja como revisor de varias revistas, entre las cuales se encuentran el Journal of Urban Planning and Development de la American Society of Civil Engineering y el International Journal of Environmental Research and Public Health. Este año publicó con Springer el libro The Cohousing Phenomenon, una alianza ambiental en tiempos de cambios. El libro presenta 50 casos de proyectos de vivienda contemporáneos para mostrar cómo las comunidades de cohousing se han convertido en un fenómeno global que puede servir como herramienta para promover la sostenibilidad social y urbana. El volumen también revisa las tipologías más famosas de la vida compartida en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Al analizar experiencias históricas en diferentes regiones de África, América, Asia, Europa y Oceanía, el autor muestra que la convivencia es parte de una cultura histórica del compartir que está siendo redescubierta en todo el mundo por personas que activan los espacios públicos o que viven en comunidades contractuales. Con ustedes, el doctor Emanuele Giorgi. Bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar compartiendo la presentación para hablar sobre este tema del fenómeno del cohousing, ¿no? Como tú dijiste, esto que voy a presentar es parte de la investigación que se hizo en los últimos años y parte de lo que está presente en el libro. Y el fenómeno del cohousing es una tendencia que se está desarrollando en las últimas décadas en todo el mundo y es parte de una tendencia mucho más amplia que tal vez es esta tendencia de la arquitectura social o de la atención que el diseño urbano hace hacia las relaciones sociales, ¿no? Entonces hay una combinación entre cómo la arquitectura puede mejorar los espacios públicos para mejorar las relaciones sociales y cómo las comunidades y la sociedad cambia la arquitectura y la manera de cómo estamos interpretando la sociedad. Entonces, esto de un lado es el por qué estamos hablando mucho del cohousing en estos años, pero al mismo tiempo quería introducir otro tema para ver cómo el redescubrir estas relaciones sociales pueden ser muy importantes hoy en día para nuestra sociedad, en particular para nosotros arquitectos, diseñadores, ingenieros, diseñadores de ciudades, porque tenemos la responsabilidad, ¿no?, de mejorar los espacios públicos y los espacios de relación. Y quería empezar con esta imagen que a mí me gusta mucho, que representa básicamente la cuarta revolución industrial, ¿no? Cuarta revolución industrial que, a diferencia de la primera, de la segunda, de la tercera, que eran con el vapor, con la electricidad y con la comunicación, esta es que cambiaban el contexto alrededor de las personas. Esta cuarta revolución industrial está cambiando más que otro nosotros como personas mismas, ¿no? Porque
los desarrollos tecnológicos están pasando no nada más en el contexto, sino están pasando en la esfera de la vida, en la esfera del físico y en la esfera de la biología. Son tres esferas que se están penetrando una con la otra, ¿no? Entonces es un cambio muy, muy importante para nosotros como humanidad y como retos que tenemos que enfrentar en estos años, ¿no? Con retos también éticos o morales que antes no había. Y esto liderar por parte de la tecnología del desarrollo social, bien lleva a muchos problemas, ¿no? Uno entre todos, aquí con una imagen tal vez muy común, ¿no? Esto de los smartphone zombies. ¿Por qué? Porque la tecnología de alguna forma está cambiando la manera en cómo las personas se relacionan una con la otra o cómo las personas se relacionan con el ambiente que tienen alrededor, ¿no? Ejemplo del Google Maps que ya te dice para dónde ir, es uno de los ejemplos más comunes. Pero hay otra forma, tal vez más preocupante, de cómo la tecnología, el desarrollo, el liderazgo de la tecnología en el desarrollo está impactando en la sociedad, que es un aspecto más económico, ¿no? Un aspecto de relaciones con el desarrollo económico. Esto es un gráfico que muestra cómo en los últimos 40 años, cómo el porcentaje de national income en Estados Unidos cambió mucho en el porcentaje de quien lo tiene, ¿no? El 1% de la población está siendo siempre más rica y el bottom 50% de la población americana está siendo siempre más pobre, está teniendo menos porcentaje de national income. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo tecnológico, como dicen muchos autores, o el desarrollo también de la globalización, lleva a estos fenómenos, ¿no? Fenómenos económicos que de alguna forma impactan mucho también en el territorio urbano, en las ciudades donde nosotros vivimos. Esto, otra imagen muy común que todo el mundo ya vio, pero ahora presenta muy bien esta manera de entender, ¿no? Disparidades sociales adentro del mismo territorio, dentro de la misma ciudad y muchas veces adentro de la misma territorio, las comunidades ya no se pueden hablar, las interacciones sociales ya no están pasando como antes pasaban. Y entonces esto nunca perteneció, las disparidades sociales, claro que sí, pertenecían a la humanidad, pero este individualismo nunca perteneció en verdad a la humanidad, ¿no? Y les voy a presentar unos ejemplos de cómo la vida en comunidad, la vida de el construir espacios de vida, entonces las habitaciones, las viviendas y los espacios de producción, siempre era algo compartido. La vida, los tiempos de la vida eran compartidos, ¿no? Vamos a ver diferentes culturas en diferentes áreas geográficas para mostrar, de hecho, este tema, ¿no? Siempre la cultura habitativa era algo compartida. El primer caso es una tipología que a mí me encanta, el Tulou, que significa literalmente la casa hecha de tierra y se encuentra en China, en el Fujian, en la parte suroriental de la China, y básicamente son estos edificios circulares por la mayoría o a veces cuadrados, donde dentro vivía un clan, una familia grande, ¿no? Y podemos ver cómo son con estos muros de tierras que protegen, que defienden la comunidad hacia el interior, y al contrario, como el interior es totalmente abierto a quien corte en una planta, con estas rabanadas, ¿no? de casa, estas rabanadas de edificios que pertenecen a cada familia. Una familia es dueña de una rabanada de habitación que se desarrolla verticalmente, entonces cada piso tiene una actividad diferente y el espacio central es un espacio totalmente compartido por la producción agrícola, por ritos religiosos, por diferentes actividades que dependen de cada edificio, ¿no? Y la verdad es muy atractivo como tipología habitativa. Y además, si puedo regresarme rápidamente, se inserta muy bien en el paisaje y en esta relación con la producción agrícola de alrededor. Otro ejemplo mucho más reciente son estos kibbutz o kibbutzim en Israel del siglo XX, donde los judíos desde Rusia, ya con ideas socialistas, se fueron a Israel
para construir en el desierto comunidades donde al origen todo estaba compartido, muchas cosas estaban compartidas, desde la educación de los hijos, al dinero de la comunidad, a la actividad del trabajo. Y estos judíos que llegaban desde Rusia construyeron básicamente en el desierto estas comunidades que dieron forma al actual confine, ¿no? El boundary de la frontera del Estado de Israel. Ya con el pasar del tiempo, lo que se comparte dentro de las kibbutzim ya está cambiando, ¿no? Ya es menos compartido. Pero también tenemos otros ejemplos, que la cascina, una suerte de hacienda que es muy típica en el norte de Italia, donde se relacionan otra vez mucho con la producción agrícola en el territorio, donde las casas de quien trabaja son casas compartidas, con una familia tiene sus espacios chiquitos, pero la mayoría de los espacios como la cocina muchas veces son compartidos, donde los lugares de trabajo son compartidos y organizados de manera defensiva para defenderse desde el territorio alrededor de los enemigos o de los animales alrededor. También, y esta tipología que decimos de la cascina llega después con los españoles aquí a México, se combina con el calpulli y se generan básicamente las haciendas, ¿no? Entonces la idea es bastante parecida. Pero también en África, en el norte de África, tenemos el matmata, que se genera, de hecho, en el norte del África, por escaparse, para protegerse desde de los romanos que llegaban en África. Las personas se refugian abajo de la tierra creando estos patios donde hay las puertas por cada habitación privada. O otra vez en África, en el sur de África, en la población de los Zulú, Lumuzi o el Kral, que básicamente es un pueblo, así se puede decir, pero es compartir habitaciones adentro de un mismo asentamiento, ¿no? En este caso circular, con al centro las vacas, porque eran el elemento más importante de la comunidad, y las casas alrededor para protegerlas. Las casas aquí también compartidas entre los miembros de las mismas comunidades. O los asentamientos tarahumaras, ¿no? Esto me permití ponerlo, aunque no es un edificio común, compartido, pero algo que a mí me parece muy interesante de la manera de vivir de los tarahumaras es esta manera de organizar el territorio y vivir de alguna forma con fuertes relaciones sociales adentro de la misma comunidad, que aunque no está viviendo en el mismo edificio, pero organiza estas relaciones entre una casa y la otra dentro de la misma comunidad y comunidad familiar, ¿no? Si vamos en el Suramérica, aquí los Shabono, el edificio común por esta población Yanomami, que no sé si ustedes ubican la foto, es muy famosa, de los indígenas que tiran las flechas a los aviones que están pasando, ¿no? Estos son los Yanomami que viven en estos edificios compartidos. Es un edificio común donde vive toda la comunidad, circular, protegiéndose desde alrededor, nada más es un techo que corre a lo largo del círculo y adentro hay este grande patio donde se hacen las actividades compartidas, ¿no? O otra vez, y hasta el último ejemplo histórico que vamos a ver, el Marae en New Zealand. El Marae en New Zealand básicamente es otra vez un edificio común donde vive toda la comunidad. Antes, hace unos siglos, unas décadas, se vivía en este edificio, se dormía, se cocinaba, se compartía totalmente la totalidad de la vida en este edificio, y ahora son estos que se ven aquí. No sé si ya se ubican como un icono, ¿no?, de New Zealand, y además tiene una relación increíble con el paisaje, con los elementos naturales del contexto. Entonces esto sigue siendo el elemento que representa la comunidad. Ya no es el lugar donde las personas viven, pero donde las personas se encuentran para compartir actividades, ¿no? Entonces, estos ejemplos para decir que la humanidad siempre vivió en espacios compartidos, siempre tenía esta necesidad, tal vez para protegerse, para ser más fuertes, de compartir espacios, compartir actividades y compartir básicamente la vida y los lugares de vida.
Ahora, uno de los ejemplos que más se usan cuando se habla de estos temas del compartir es el taladro. Porque el taladro, básicamente es porque todos los tenemos en casa un taladro eléctrico, ¿no? Yo llevo nada más 3 años y medio aquí en México, pero ya tengo mi taladro, ¿no? Para hacer hoyos en el muro. Y la verdad es que yo lo necesito para hacer hoyo en el muro, pero no necesito un taladro, ¿no? De hecho, estos taladros tienen un motor que puede trabajar alrededor de 100 y más hasta 1000 de horas, ¿no? Pero hace unos años hicieron una investigación en Estados Unidos para ver cuánto en realidad cada taladro estaba sirviendo a lo largo de su vida. Y el resultado que salió es que la vida promedio de cada taladro no es para nada de 100 horas o de 1000 horas, sino de 12 o 13 minutos. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos en casa algo que nos sirve para nada más 12, 13 minutos, si va bien, en todo el largo de su vida, cuando podría trabajar mucho más. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente que si yo estuviera compartiendo mi taladro en lugar de comprarlo, lo estaría compartiendo con mi vecino, no pasa nada, porque en la vida media del taladro sería de 24 minutos, ¿no? Y dudo que yo lo vaya a usar exactamente en los 12 minutos que él lo está usando. Entonces, bien lo puedo compartir con alguien más. Y el mismo sería si los 10 vecinos que estamos aquí lo estuviéramos compartiendo. Entonces, el taladro trabajaría por 2 horas, ¿no? Sin causar problemas con nadie. ¿Y esto qué lleva? Lleva el hecho que no hay nada más un ahorro en la energía para producirlo taladro o un ahorro en material para producirlo, sino el hecho que yo con mis vecinos estaría compartiendo algo sin tener problemas. Al contrario, estaría compartiendo no nada más el taladro, pero tal vez estoy compartiendo unas palabras más con mis vecinos, estoy compartiendo un espacio donde guardar el taladro, estoy compartiendo la oportunidad de conocer más a mis vecinos, crear comunidad y, en fin, tener tal vez más miedo de lo que pasa alrededor de mi casa. Y al contrario, amar más el contexto y amar más la comunidad que está pasando que está alrededor de mi casa, ¿no? Y esto es el concepto que está a la base de una comunidad de cohousing. Es decir, pertenezco a una comunidad y cuido esta comunidad. Y quiero compartir espacios, elementos productivos como el taladro, así, y tiempo, actividades con esta comunidad. Entonces empezamos así viendo básicamente qué es un cohousing. El cohousing básicamente son comunidades de personas que quieren vivir juntos y que tienen unas características. Aquí en el libro intenté de dividirlas en 6 temas, ¿no? 6 características bases que tienen que tener estas comunidades de cohousing. El primero es que tienen servicios en común amplios, es decir, cada quien tiene su departamento, ¿no? Cada miembro, cada familia tiene su departamento con su cocina, con sus living room, con su sala, con su comedor y todo. Tal vez son más chicos porque una cocina grande por cuando vienen los amigos ya está compartida. Una sala, un lugar para hacer jugar los niños o un huerto ya están más chicos o no hay. ¿Por qué? Porque puedo usar un espacio compartido donde hago estas actividades con toda la comunidad. Entonces, hay el espacio privado, pero también hay muchos espacios comunes compartidos. Hay otras características, una que es el participatorio, significa que las personas tienen que participar en la vida de la comunidad, ¿no? Es como uno de los requerimientos para ser parte del cohousing. No tienen una economía compartida de la comunidad. Es decir, si alguien trabaja ahí adentro, vive es miembro de la comunidad, no puede tener un beneficio económico en trabajar por trabajar por la comunidad, por cortar el pasto de la comunidad, ¿no? No puedo tener un beneficio económico. Hay una gestión directa por parte de la comunidad de los mismos espacios, de las mismas actividades, y no hay una estructura jerárquica para gestionarla. Es decir, todos tienen la misma importancia dentro de una comunidad y la toma de decisiones depende de cada comunidad. Una comunidad la toma por mayoría, si la mayoría está de acuerdo, otras la toman si todos están de acuerdo. Y otro tema, pienso, el más relevante, el más importante por definir una comunidad de cohousing es la libertad.
tú tienes que ser libre de participar en una comunidad de cohousing. Quieres participar en una comunidad de cohousing. Y esto hace el cohousing muy diferente de otras tipologías de vivienda compartidas, como las viviendas por estudiantes, porque los estudiantes no quieren compartir una habitación por compartirla, sino para tener un ahorro económico, ¿no? O las personas que viven en un retiro religioso no quieren hacerlo por compartir, sino por otra finalidad. O el social housing es otra necesidad otra vez. El co-housing es la libertad. Quiero participar. Y esto pienso que sea el tema más importante. Le voy a presentar también unas de las características que más recorren cuando estudiamos las comunidades de co-housing. Una, el hecho que se requiere compartir skills, capacidades, ¿no? Conocimientos. Hay un senso de seguridad adentro de la misma comunidad. Se crean colaboraciones entre los miembros de la comunidad. Y hay espacios residenciales que se comparten, sí, pero también espacios suplementares a la vivienda. Por ejemplo, una alberca, por ejemplo, un gym, una biblioteca, un espacio para huéspedes, ¿sí? Y después hay estos temas que ya explicamos, decimos del decision making, de la toma de decisiones, que puede pasar por diferentes maneras. Muchas veces se comparten comidas, cenas adentro de la misma comunidad, es decir, que cada semana, el miércoles en la noche, se hace una cena todos juntos y cada mes una familia está encargada de cocinar para los demás, ¿no? Y después muchas veces hay un punto focal, un punto importante donde la comunidad se va a reconocer. Hay otras características que se relacionan más con el tema del housing, con el tema de la vivienda, y uno es el hecho de la privacidad. Sin privacidad no hay co-housing, porque cada familia, cada miembro necesita tener su lugar privado, ¿no? Porque sin privacidad ya no podemos vivir cómodos. Y entonces, si no vivimos cómodos, ya vamos a batallar viviendo en la comunidad. Y muchas veces estas comunidades están relacionadas con el tema de la producción de comida. Muchas veces, si no todas las veces que hay un caso de cohousing, hay un huerto compartido. Se comparte la producción de bienes o de servicios y se busca tener un mix residencial. Es decir, se busca tener mix de edad, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ahora se habla de cohousing por adultos mayores, pero la verdad, un cohousing verdadero es un cohousing donde hay un mix, porque hay un mix de experiencia, un mix de energías, un mix de tiempo libre. Y otra cosa muy importante es esto del el self, ¿no? Las comunidades tienden a construirlos de solas con el apoyo de una constructora, su casa, su comunidad, y a desarrollarlo de solas. Entonces, buscando el dinero, buscando formas de pagarlos por sí mismos. Y otra cosa que se refiere mucho, no muchísimo, al trabajo que nosotros hagamos como diseñadores, bien, cambia mucho el rol del arquitecto. Lo vamos a hablar también al final, pero para hablarlo rápidamente es porque uno, muchas veces las comunidades quieren reusar espacios ya existentes, reactivarlos, ¿no? Adentro de una comunidad o de una ciudad o de un territorio urbano. Además, ¿qué quieren? Quieren flexibilidad, porque así cambian los miembros de una comunidad, bien, los espacios se tienen que poder modificar cómo cambian las necesidades de las comunidades y de los miembros. Otra vez, cómo es muy fuerte este tema de una necesidad de approach hacia una sustentabilidad social. Muchas veces es tan fuerte la necesidad o requerimiento de tener sustentabilidad ambiental. Entonces, son casos, son edificios, son comunidades que son muy sustentables por el punto de vista ambiental. Y lo otro, aquí entramos más en juego nosotros como arquitectos, como diseñadores, es casi siempre un diseño participativo. Es la comunidad que crea, antes que todo, su misma comunidad con sus mismas reglas y después crea con un diseño participado los espacios donde se va a vivir. Y por terminar con estas características que tiene el cohousing como fenómeno,
Bien, es uno muy importante que el tema del contexto, ¿no? Nosotros arquitectos siempre hablamos y tenemos que hablar del contexto, de la relación que cada arquitectura, cada espacio tiene con el contexto. Bien, en este caso, el contexto si hablamos de contextos por estos cuatro temas principales. Uno, de la integración del cohousing hacia afuera, hacia el contexto. El otro tema es del contexto como innovación, es decir, la comunidad lleva innovación en el contexto alrededor. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero muchas veces en un contexto que está muerto, el cohousing lleva nueva vida, lleva también identidad y lleva participación. Significa que asociaciones que viven en el contexto muchas veces interactúan con la comunidad de cohousing misma, ¿no? Muy bien, hacia aquí vamos bien. Puedo ir adelante con unos casos. Vamos a ver tres casos más en detalles para ver cuáles son estas características adentro de casos con más detalles y después vamos a ver unos más para verlos más en general, pero para tener idea de la complejidad de estos proyectos. El primero que vamos a ver es el número 0, el primero cohousing en Italia, en el norte de Italia, de hecho a Turín. A Turín es donde è una ciudad industrial, è la ciudad della Fiat, ¿no? La Fiat che significa Fabbrica Italiana Automobili di Torino, aquí es Torino, aquí es la sede de la Fiat. Una ciudad industrial muy importante, en el centro de la ciudad, a donde hay el mercado, uno de los mercados al aire abierto más grande de Europa, hay el cohousing número 0, que fue básicamente la regeneración de este edificio triangular que ve hacia la plaza. Esto es el edificio anteriormente del proyecto. Aquí, por ejemplo, se ven cómo este muro estaba un muro cerrado, pero originalmente estaba abierto. Y entonces, adentro de este concepto de cambio, mejoro el contexto a donde voy, aquí se ve como el proyecto ya va a abrirse hacia afuera, destruyendo el muro existente. Y básicamente es la regeneración de este edificio. Aquí son los únicos dibujos que se encuentran en internet libres para compartirlos, ¿no? Y son como un Tetris, pero aquí ya se puede entender bien cómo estos espacios amarillos son los espacios compartidos, son a lo largo del desarrollo de los pisos. Y estos son espacios donde la comunidad comparte espacios, actividades, momentos del día. Y vemos momentos de la construcción y del diseño. El diseño es el diseño, como decimos, participado. La comunidad trabaja con los arquitectos, que de hecho en este caso son arquitectos que viven en la comunidad. Aquí están dibujando, haciendo el proyecto y aquí se está realizando el edificio por mano directamente de los miembros de la comunidad. Claro, ayudados por constructoras. Además aquí se ven los materiales sustentables que sí quisieron usar y el espacio exterior de la terraza que trabaja con la plaza que vimos del mercado y un lugar donde compartir actividades. Y vemos adentro los espacios interiores de los departamentos son totalmente espacios comunes, ¿no? Son los espacios de departamento de cualquier casa, nada más que tiene la ventaja que tienen espacios compartidos. Además, esto es un espacio de sala de los huéspedes, ¿no? Que trabaja también como Airbnb, más o menos, para tener una entrada económica por la comunidad. Otro caso, Belterra, es un caso muy diferente porque en lugar de estar hablando de un centro histórico, como en este caso Torino, el caso italiano, Belterra estamos hablando de un contexto totalmente diferente, forestal. Estamos en el norte estamos en Canadá, estamos cerca de Vancouver, estamos en la isla Bowen Island, donde hay este pueblo de Belterra. Y básicamente es muy atractivo porque aquí ven que ya está Vancouver y desde la comunidad que ahora vamos a ver para llegar al puerto son 5 minutos con el coche, 15 minutos a pie y desde aquí, desde el puerto hacia el centro histórico de Vancouver, hacia el centro de Vancouver
son 20 minutos de ferry boat, ¿no? Entonces, como en media hora de tu casa estás en el centro de Vancouver, pero viviendo ¿dónde? Viviendo en una isla en medio de una foresta y siendo parte de una comunidad. Entonces, esto a mí me parece muy, muy interesante como posibilidad, ¿no? Habitativa. Aquí lo vamos a ver. Sencillamente, los rosas son los espacios privados y los naranjas son los espacios compartidos. Son casas, son habitaciones tradicionales. Estas rosas las vamos a ver unas plantas para ver cuánta similitudes, ¿no? Podemos tener con espacios como con departamentos tradicionales, pero vamos a ver también esos espacios compartidos. Es una casa común y un huerto con un taller. Y aquí es una imagen de esta comunidad con estas casas privadas y aquí la casa común que vamos a ver ahora con las plantas, ¿no? Esta es la planta baja, entonces somos a esta altura. Y tiene dentro 2 recámaras por huéspedes. Aquí también, elemento importante, la casa, la privada, no necesita un cuarto más por huéspedes, porque la vez que llega alguien puede hospitarse aquí en la casa común, un lugar para los niños y un lugar de uso múltiple, ¿no? Y al contempo, en la parte de arriba, en el piso superior, una cocina, un espacio de comedor, una sala lounge para hacer actividades compartidas y también una cocina al exterior. Y al mismo tiempo se tienen un workshop, entonces un taller y huertos para hacer actividad, para tener producción adentro de la misma comunidad y cosa aún más importante es, como decimos, el hecho de poder crear momentos en donde se comparten actividades, ¿no? Entonces compartes actividades y te sientes aún más parte de una comunidad. Y esas son las residencias, son las casas privadas, las habitaciones privadas, y aquí ya como podemos ver son totalmente similares a un edificio, a un departamento privado tradicional. Tal vez podemos ver como la cocina sea más chica, como tal vez la sala sea más chica, pero la recámara, los baños son todos los espacios que se necesitan por tener tu privacidad, ¿no? Cuando no quieres participar a la vida de la comunidad, tienes tus espacios privados. Hasta tienen departamentos en 2 pisos, y aquí también una cocina grande, un comedor, sala y recámaras arriba, o otro tipo, otra vez, pero muy, como pueden ver, muy tradicional, ¿no? Entonces, a lo que voy, lo que quiero transmitir como mensaje es, en el cohousing, cada familia, cada núcleo, cada individuo tiene su espacio privado, tiene su espacio individual de privacidad, y la ventaja es que se tienen mucho más espacios compartidos donde no hay nada más la ventaja de tener algo más, algo bonito como un gym, como una alberca, como una cocina grande por invitar amigos, sino estos espacios sirven a poder desarrollar actividades, compartir tiempos y así crear un sentido de comunidad y crear un sentido de comunidad de una comunidad que te puede proteger. ¿Ok? Vamos con el último proyecto, Old Women Cohousing. En este caso es algo diferente de lo que dijimos anteriormente, que se busca el mix de miembros. En este caso, Old Women Cohousing viene muy específico, ¿no? La comunidad está compuesta por adultos mayores, mujeres mayores, ¿no? Y en este caso estamos cerca de Londres, Inglaterra, al norte de Londres, en uno de esos pueblos hacia afuera de Londres, y el proyecto fue el proyecto de regeneración de espacios arquitectónicos urbanos ya existentes. Ahora vamos a ver el proyecto, pero aún más importante del proyecto, como en muchos casos de comunidades de cohousing, es el crear la comunidad, ¿no? Después los espacios sirven a estas comunidades, pero el primer paso es creamos la comunidad, nos damos reglas, nos damos códigos de comportamiento y nos damos un códigos de
valores. En este caso nos soportamos, tenemos independencias, tenemos responsabilidad, tenemos cooperación, anti-ageism, anti-envejecimiento, ¿no? No sé cómo se dice exactamente, pero es este tema. No queremos, queremos tenernos jóvenes. Entonces, con estas reglas, con estos principios, se desarrolla la comunidad. Otra vez, se dan unas reglas, se definen las reglas que se tienen que seguir para convivir adentro de la comunidad y después se empieza el proceso de diseño con los arquitectos. De hecho, muchas de las comunidades de cohousing que quieren empezar no llegan a hablar con el arquitecto, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque se terminan como enojándose uno con el otro y entonces falla el proyecto, ¿no? Falla el intento de crear comunidad de cohousing. Y vamos a ver entonces el proyecto arquitectónico. En este caso, otra vez, los rosas son los espacios privados, los naranjas son espacios compartidos. Aquí estamos en la planta baja con una sala, como una casa de té, básicamente aquí en un jardín más protegido, más privado, y estos espacios comunes en la planta baja. Los espacios rosas son los espacios privados que vamos a ver en un momento más. Segundo piso, totalmente privado, y el último piso una combinación otra vez entre espacios privados y espacios compartidos con las recámaras para huéspedes. Y en la planta baja que tenemos en este caso un meeting room, los boxes, la cocina y una sala comedor por hacer actividades, ¿no? Entonces imagínense estas mujeres mayores que están viviendo en esta comunidad, bien, que tienen estos espacios donde poder soportarse una con la otra, donde poder hasta recibir visitas médicas cada semana, ¿no? Programadas, y donde poder tener actividades para soportarse una con la otra. Y las recámaras para huéspedes que decimos al último piso. Y en este caso, siendo muy enfocado en el público para esta comunidad, aquí en los departamentos privados vemos cómo hay organizaciones, como en este caso son departamento por 3 personas, departamento para 2 personas, o hasta departamentos aquí en departamento singolo, pero con la oportunidad de crear una recámara más en el caso alguien tuviera que estar haciendo visita o cuidar directamente la persona mayor que está viviendo en este departamento, ¿no? Entonces son muchas innovaciones en términos de espacios y de crear comunidad. Estos 3 eran los proyectos que quería mostrarles, aunque rápidamente, pero para entender diferentes contextos, diferentes mercados o público, ¿no? que viven en la comunidad. Y ahora ne vemos unos más rápidamente. Esto, el Mucchio en Italia, sobre unos cerros alrededor de Bolonia, en el norte de Italia. Y básicamente son 4 familias que decidieron de ir a vivir juntos, comprando estas casas rurales que hay muchas en Italia, comprarla, regenerarla y aquí tener sus espacios, su departamento, más espacios compartidos, cocinas compartidas, living compartido, taller compartido y mucha producción agrícola compartida, desde un huerto a un campo de lavanda. Y la verdad, esto es uno de los ejemplos de cohousing más chicos, porque son 4 familias, ¿no? Si vamos a hablar menos de 4 familias, ya es difícil hablar de una comunidad de cohousing, porque las relaciones sociales, ya van a ser muy diferentes. Pine Street, en Estados Unidos, en este caso, son unas casas privadas individuales, parecidas a las que vimos en Canadá, a Belterra, ¿no? Casas individuales y una casa principal compartida por todas las comunidades, donde hacer actividades, huertos y momentos de actividades compartidos para apoyarse y crear comunidad. Lilac en UK. Esto es muy famoso como cohousing, tal vez uno de los cohousing más famosos del mundo. LILAC significa Low Impact Living Affordable Community. En este caso es una tendencia a tener espacios y
soluciones sustentables muy fuertes, ¿no? Y entonces es totalmente improntado al low impact en términos de sustentabilidad ambiental. Tienen este parquecito en el centro porque llega a ser un elemento focal, ¿no? Un ícono por la comunidad. Y otro elemento que quería comentar de esta comunidad que me parece muy interesante es donde hay la entrada peatonal, hay también la casa común, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 son los bloques de departamentos privados y esta es el área común. Esto, la casa común, está cerca de la entrada peatonal, así que muchas veces las comunidades, las asociaciones exteriores, ¿no? Externas a este cohousing pueden entrar, pueden participar y pueden hasta como rentar esta casa común por hacer actividades. Entonces, en este caso, es un buen proyecto de cohousing que va a modificar, va a mejorar también el contexto urbano donde se ubica. Después quería presentarle este proyecto de México, Rancho La Salud. Rancho La Salud está en Jalisco, es un proyecto relativamente reciente y básicamente se compone con departamentos privados, con casas privadas y una casa común muy grande que es el espacio donde se hacen actividades compartidas. Aquí el tema de relación con el contexto o producción, en este caso agrícola, como muchas veces se recorre en estos proyectos, aquí no hay. Otro proyecto muy interesante es One Market en California, San Francisco. Y esto es interesante la historia que tiene esta comunidad. Porque el neighborhood, el vecindario de Swan Market, básicamente era un vecindario productivo, de casi industrias, mercados y así. Y en los años 80, 90 empezó a bajarse mucho la calidad, se cerraron las producciones, se empezó a hacerse un barrio feo, pero cuando empezó a venir aquí este cohousing, llevó nueva vida al contexto, porque llevó nuevas actividades, llevó también artistas, llevó también espacios de comercios, entonces se regresó la vida en este barrio gracias al proyecto de cohousing. Es por esto que les dije que una de las características era que influye positivamente, el cohousing influye positivamente en el contexto, porque es capaz de llevar nueva vida, ¿no? Reactivar relaciones sociales adentro de un contexto tal vez que está muriéndose. Después, otro proyecto que les quería mostrar es el Windsong. Esto más que otro por la tipología. En este caso, los espacios compartidos que es este grande corredor aquí donde se relacionan los miembros de la comunidad. En esta tipología, a veces también en las cabezas de estos espacios de distribución, hay también otros espacios compartidos y más espacios al exterior. Spring Hill en UK, otra vez, es como si fuera un pueblo chiquito con departamentos y una gran casa común para compartir actividades. Y para terminar estos casos, un caso es muy grande, esto la verdad es muy grande, es una comunidad de cohousing que se compone de otras 5, comunidades. Y entonces, cada comunidad sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, esta comunidad es una comunidad que es compuesta a su vez de 3 edificios y una casa común. Esta comunidad es para señor, entonces para adultos mayores. Hay una parte más por familia, una parte que es en renta, una parte que tiene dueño es mixta y una parte más, me parece, por jóvenes, por estudiantes, ¿no? Y un espacio central, en este caso, como espacio compartido entre todas las 5 comunidades. Entonces, es algo que pasa, no muchas veces, pero es común. En el norte de Europa hay estos grandes como asentamientos hechos por diferentes comunidades que hacen parte de una comunidad más grande, ¿no? Y en este caso es una de estas casas de la comunidad compartida, aquí se ve en la planta, pero otra vez regresamos al cocina, comedor, sala multifuncional,
un teen room por los jóvenes, unas estancias para una recámara para guests o huéspedes o niños. Entonces, estos eran los proyectos. Ya voy a acabar, pero le quería compartir con ustedes estos dos puntos que me parecen muy interesantes para nosotros. Uno es cómo cambia el trabajo del arquitecto trabajando con un proyecto de cohousing, porque ya no es nada más el profesionista que tiene que escuchar al cliente, tiene que entender la idea del cliente y transformarlas en soluciones en espacios. Y en este caso es también guiar la comunidad, entonces muchos miembros, muchas cabezas pensantes, en llegar a definir cuál es la solución mejor para todos. Entonces se ayuda a tomar decisiones. Entonces, aquí lo remarco otra vez, el trabajo del arquitecto no es nada más diseñar las ideas o entender y diseñar las ideas, sino también es ayudar a tomar decisiones y después acompañar en el proceso de diseño. ¿Esto por qué es muy importante? Porque casi todos los proyectos de cohousing se basan, como decimos, en el diseño participativo. Y entonces, dos son los temas importantes. Uno, la actividad de los miembros es muy importante, la capacidad de crear comunidad, de estar de acuerdo, es muy importante antes de construir los espacios. El segundo tema muy importante, que está relacionado con esto del mercado de las construcciones, es que ya tenemos los clientes antes que construir. Y esto es un tema que gustó mucho a las constructoras, en particular en Italia, que empujaron proyectos de cohousing, porque después de la boya de la construcción, donde se construía mucho más de lo que después se podía vender, y el problema que llevó en el 2008-2009, ¿no? con la crisis económica muy fuerte. Bien, en Italia las constructoras dijeron, bien, el cohousing me está interesante porque antes que empezar, entonces antes que invertir, ya estamos teniendo los clientes, porque ya está hecha la comunidad. Se tiene que formar la comunidad, después vamos a construir y estamos seguros que el dinero nos llega, ¿no? Y entonces esto empujó de alguna forma unos proyectos, sino muchos proyectos de cohousing, en particular en el norte de Italia, en el área de Milán, ¿no? Y además contribuyó un tema muy importante, es un tema del hecho que hace unos años, por el hecho que, eh, el cohousing muchas veces se confundía de alguna forma con una posición política, por el hecho de las comunes y una cultura, si quieren, de izquierda, ¿no? Que del compartir de las comunidades y así, tenía tal vez como resentimiento, ¿no? No se querían comprometer en participar en un proyecto de cohousing para no participar, para no ser tomar una posición política, ¿no? Pero el hecho que también el mundo de la constructora, si así, intentaron desarrollar este proyecto, bien, está acercando mucho más el mercado italiano en particular a este fenómeno de vivienda que es el cohousing. Un último tema que le quería compartir. Esto es el libro que estaba hablando Pablo, que lleva todos estos temas que vimos hoy, desde el problema de la revolución industrial, ¿no? De la carta de revolución industrial y cómo esto impacta en el individuo y cómo la comunidad puede ayudar a salir adelante, ¿no? Durante estos tiempos de cambios, como lleva el título del libro. Pero lleva también los ejemplos históricos y los 50 casos de cohousing que hoy vimos unos. Le quería comentar una última cosa, ahora que para concluir, estamos haciendo una investigación sobre cómo estas comunidades de cohousing que vimos tienen el tema de las relaciones sociales básico, ¿no? Es la cosa más importante. Cómo estas comunidades de cohousing fueron impactadas por el aislamiento social por la pandemia, ¿no? Y hay unos resultados que esperamos de publicar en las próximas semanas que son muy interesantes. El más interesante es el hecho que las personas decían, aunque nosotros no podemos ser parte no podemos tener estas relaciones sociales como antes, porque tenemos que cuidarnos, tenemos que tener distancias, de toda forma nos sentimos muy
afortunados de participar y ser parte de estas comunidades, porque estas comunidades de alguna forma nos protegen. Estoy seguro que soy parte de una comunidad que se cuida y entonces soy seguro que me está de alguna forma protegiendo. Y esto ojalá que podamos compartir en las próximas semanas los resultados hechos bien de las conclusiones de estos temas. Y por mi parte, todo. Espero que como presentación les sea interesado y como tema sea interesante, porque ojalá que se puedan encontrar unos aspectos positivos de estas tipologías para llevarlo a viviendas tradicionales sin tener que cambiar totalmente la vivienda tradicional o estar en esta óptica del compartir, ¿no? Pero unos aspectos, en particular en términos arquitectónicos, ojalá que puedan servir por las viviendas tradicionales. Y con esto, Pablo, por mi parte, es todo. Muchísimas gracias, Emanuele. Sin duda es un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos en el cual el cohousing es estoy seguro que es una alternativa viable y yo creo que necesaria para la sostenibilidad social, ¿no? Aquí nos pusieron algunas preguntas en el chat. Me voy a permitir leer la primera de Mirna López. Dice, ¿cómo se puede introducir el cohousing en la cultura mexicana? Esto no lo hablamos, ¿no? Perdón que no lo diga, es una buena pregunta, pero la historia del cohousing básicamente es diferentes autores, cada autor tiene su idea, ¿no? Pero básicamente la historia del cohousing es que se desarrolla este tema de vivir en comunidad en el norte de Europa en los años 70, 80, 90, ¿no? En estos años. Tal vez un tema de interés hacia la sustentabilidad social y ambiental, también por el tema del welfare, welfare state, el Estado social, ¿no? Un apoyo por parte del Estado a la vivienda y así. Entonces se desarrolla por ahí al norte de Europa, después se mueve en Estados Unidos, se mueve en Australia, New Zealand, donde vimos unos casos, y después regresa en Europa, en particular en el sur de Europa, en países como Italia, como España, como Francia, ¿no? Y esto, una pregunta puede ser, ¿por qué llega tan tarde en países latinos, ¿no? Como Italia, como España, y cómo está llegando a México? Porque sí hay unos ejemplos aquí de México. Yo pienso que la razón principal sea que en estas culturas latinas la familia es mucho más importante que en el norte de Europa, ¿no? Los legames familiares son mucho más fuertes, entonces de alguna forma el individuo no es tan solo como en el norte de Europa, sino tienes relaciones sociales adentro de la familia. Entonces, no había la necesidad de crear comunidad como un cohousing. Ahora sí está regresando. ¿Por qué? Porque la familia tal vez está perdiendo, también en Italia, en España, está perdiendo estas fuerza, estos vínculos, y tal vez también en México va a llegar pronto a esta necesidad de redescubrir unas relaciones sociales, unos legames que, que se necesitan, ¿no? Para vivir bien, básicamente. Entonces, para contestar a la pregunta, sí pienso que puede llegar pronto aquí a México este fenómeno, esta manera de vivir, y se impacta muy bien con la cultura. Pienso que el problema es que no llegó todavía porque no se sentía la necesidad todavía, o no se siente la necesidad todavía. Muy bien, muchas gracias, Emanuele. La siguiente pregunta de Jesús Vargas dice, en los casos vistos, ¿quién o quiénes son los propietarios del suelo, del terreno o del edificio? ¿La comunidad o el gobierno o la constructora o particulares? Muy buena pregunta esta. Y esta es una pregunta que para contestar a esta se demuestra cuánto sea variable el mundo del cohousing. No hay una respuesta exacta por esto, porque muchas veces, tal vez la más común, el hecho que cuando se crea una comunidad, tú compras tu departamento, pero en el departamento, en la compra, también compras un porcentaje de los espacios comunes o de la casa común. Ahí viene el problema cuando un miembro de la comunidad se va
cómo se reparte esta rebanada de espacio comunes, ¿no? Pero hay diferentes maneras. Otras hay como si fueran en rentas, otras son como de mantenimiento y el dueño, como una cuota de mantenimiento, el dueño es una asociación. Entonces son diferentes las formas de cómo se puede tener propiedad, ¿no? Y una cosa más, permite también depende del gobierno, de las normas locales del país, por ejemplo. Claro, varía, ¿verdad? Sí. Muy bien, aquí de Sara, dos preguntas. La primera es, ¿crees que sea viable que en tiempos de COVID se impulse más este tipo de comunidades? Y número dos, hay diferentes tipos desde las ecoaldeas como los más antiguos barrios. ¿Crees que se puedan impulsar en una dirección contraria en cuanto primero sea la propuesta y después lleguen los usuarios? De la primera ya más o menos la contestamos, ¿no? Al final. Es decir, las comunidades de cohousing se sintieron mucho más afortunadas o muy afortunadas de vivir allá. ¿Por qué? Porque se sentían protegidas, ¿no? Aunque no podían relacionarse mucho. Del segundo tema, impulsarla en dirección contraria. Primero la propuesta y después los usuarios. Puede ser, es decir, el fenómeno del cohousing es tan vario, que se puede experimentar de esta forma. Una cosa pero muy fuerte, muy clara, es que los miembros, antes se tiene que hacer la comunidad. ¿Por qué? Porque las reglas son, primero, sin regla, sin decidir quién es el vecino, es difícil que después la comunidad pueda servir bien. No sé si estoy explicando bien en este tema, pero la comunidad se escoge, no permiten que todos puedan participar a una comunidad de cohousing, porque se tienen que estar y tienen que ir de acuerdo, ¿no? Imagínense ustedes de compartir todos los miércoles en la noche tienes que cenar con alguien que no te cae bien. Es difícil, ¿no? Entonces, como primera cosa, tienes que crear una comunidad donde la mayoría se encuentra bien y se pueden tener buenas relaciones. Y entonces es por esto que veo tal vez difícil hacerlo en la dirección contraria. Las personas son primeros y poco a la vez se encuentra la dirección. Esto no quita la oportunidad de decir, vamos a desarrollar unas ideas, a ver quién quiere participar en esta idea, se forma la comunidad y después empieza el proyecto. Pero sí un impulso por parte de gobiernos, asociaciones o constructoras, lo veo muy bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Enrique Rodríguez que dice, ¿es o sería a tu punto de vista, el modelo del cohousing en México un esquema atractivo para las grandes constructoras? Puede ser, sí. Puede ser atractivo, la verdad. No sé, no me parece que en México hay un problema tan fuerte como lo que decía de Italia hace poco, ¿no? De esta burbuja de la construcción. Sí hay, pero no sé si las constructoras son totalmente con el agua hacia aquí, ¿no? Como se dice en Italia, a la garganta, que ya no pueden respirar. Pero puede ser un esquema atractivo. ¿Y el por qué? Mira, en México, como en Estados Unidos, hay muchos los fraccionamientos, ¿no? Las gated communities. ¿Qué son estas? Son comunidades donde se comparte espacios y así. Entonces, la estructura no es muy diferente como estructura espacial, ¿no? Se necesita tal vez un espacio más en común y todo. Entonces, como estructura espacial urbana, quitando los muros, así, sí hay algo parecido, ¿no? Pero el hecho en este caso de empujar, y aquí viene el cambio en el trabajo del arquitecto, es empujar que las personas quieran participar en esto. Muy bien, muchas gracias. Aquí pregunta, bueno, el arquitecto Andrés Elías dice, felicidades, muy interesante, ¿dónde podemos conseguir el libro? Oh, en todos los lugares. No, en Amazon, en eBay, sigo buscando en Internet, en Springer, que es la casa del editor,
lo pusieron muy caros, no es mi culpa. Pero así se encuentras en una biblioteca también. La verdad sí Bibliotecas puedo de decir universidades, que me ¿no? dio mucho orgullo es que lo compraron muchas bibliotecas universitarias, desde el MIT, Stanford, Princeton, ETH de Zurigo. Ya como que es un tema que gusta mucho, ¿no? Parece muy interesante hasta por estas universidades. Muy bien. Muchas gracias. Sergio Flores aquí comenta, muy interesantes expectativas y más cuando se integra el ingrediente de la tecnología, el teletrabajo, la educación a distancia, cambios en la forma de concebir la familia nuclear, el cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento de las energías limpias, etcétera. Y también Javier González Cantú que dice para México que sería una alternativa pues muy viable, ¿no? Sí, claro. Ojalá que pueda llegar pronto aquí a México. De hecho, hace unos días estaba hablando con una asociación de adultos mayores que están interesados en desarrollar unas ideas, ¿no? de cohousing y me querían saber unas ideas. Pero sí hay muchos intereses, estoy viendo muchos intereses sobre el tema de cohousing aquí en México. Entonces, ojalá que pueda salir algo interesante. Muy bien, súper. Y finalmente ahí Enrique Rodríguez también comenta, dice, y como modelo de negocios sería más atractivo el cohousing que los esquemas de construcción tradicionales. De alguna forma sí, por este tema que la constructora no tiene el riesgo de construir sin que nadie compra, ¿no? Y entonces ya tiene el cliente listo y ya se reduce el tema del riesgo. Por parte del arquitecto ya el trabajo es diferente, entonces mucho más demandante. Y entonces más atractivo, tal vez sí, porque te tienen que contratar por más tiempo, ¿no? Pero sí, dar un seguimiento más largo al trabajo y al cliente, básicamente. Claro. Bueno, pues si no hay más, pues te agradecemos, Emanuel. Muchísimas gracias por el tiempo y a los demás, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a estar organizando un webinar mensual. El próximo va a ser a principios, creo que lo tenemos programado para el 7 de octubre con el arquitecto Armando Chávez de la Ciudad de México. Entonces están cordialmente invitados. Ya les haremos llegar la invitación más a detalle en las próximas semanas ahí por correo electrónico y por las redes sociales. Entonces les agradecemos a nombre del TEC de Monterrey su asistencia y nos vemos la próxima. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Emanuel.